Atención. Suscríbete a nuestro canal para más historias apasionantes. No olvides darle a me gusta. Esta historia contiene temas de traición, arrepentimiento y el desafiante viaje hacia la redención. Se recomienda discreción al lector. El día en que estaba a punto de perder la mitad de su imperio, la esposa embarazada del multimillonario Damián Serrano. Leonor desapareció sin dejar rastro. La policía no tenía pistas, sus abogados estaban impotentes, y en la sala del tribunal, su amante Isabel apenas podía contener su sonrisa triunfante. Todos asumieron que Leonor había huido, una mujer rota empujada al límite, pero todos se equivocaron. Porque la carta que llegó días después no era una nota de rescate ni un adiós. Era una declaración de guerra que revelaba un secreto tan devastador que no solo expondría a la amante, sino que amenazaría con quemar por completo el mundo de Damián Serrano. El aire en la sala del tribunal de la honorable jueza Mariana Toledo era tan denso que se podía cortar. Era el tipo de silencio sofocante que precede a una tormenta, pesado por lo no dicho, crepitando con anticipación. Damián Serrano, un hombre cuyo nombre era sinónimo de adquisiciones corporativas despiadadas y rascacielos madrileños que arañaban las nubes, sintió una gota de sudor recorrer su sien. Él nunca sudaba. Estaba sentado en la mesa del acusado, flanqueado por un equipo de abogados que parecían tallados en granito y ambición. Sus trajes costaban más que el coche promedio, pero hoy no ofrecían consuelo. Todo su poder, todas sus maniobras legales eran inútiles. Al otro lado de la sala, la silla de Leonor estaba vacía. Era más que vacía. Era un vacío, un agujero que succionaba toda la certeza de la sala. Leonor, su esposa de 5 años, embarazada de 7 meses de su hijo, se había ido. La audiencia estaba programada para las 9, tamilla en punto. Eran las 9:47. La jueza Toledo, una mujer con una temible reputación de puntualidad y una mirada fulminante, lo miró desde su estrado. «Señor Salas», dijo con voz peligrosamente tranquila, dirigiéndose al abogado de Leonor. ¿Tenemos alguna novedad sobre el paradero de su cliente? Roberto Salas, un hombre cuyo comportamiento normalmente compuesto estaba deshilachado por los bordes, se puso de pie tembloroso. «No, su señoría. No hemos podido contactar a la señora Serrano desde anoche. Su teléfono va directamente al buzón de voz. No está en su residencia. Estamos profundamente preocupados». Damián sintió un destello de irritación, agudo e inoportuno. ¿Preocupados? Leonor estaba jugando. Tenía que ser eso. Ella sabía que el acuerdo prenupcial era inquebrantable, una fortaleza que él había gastado una fortuna en construir. Tenía derecho a un acuerdo generoso, por supuesto, pero no a la parte que había exigido. El 50% de Serrano Industries, la empresa que era más su hijo que el que crecía en su vientre. Este acto de desaparición era una estratagema teatral desesperada para ganarse la simpatía y retrasar lo inevitable. Se arriesgó a mirar hacia atrás. En la segunda fila de la galería pública, Isabel Fuentes estaba sentada con una postura de perfecta quietud depredadora. Tenía las piernas cruzadas, asomando un tacón de suela carmesí. Ella lo miró a los ojos y asintió sutilmente con la cabeza, un gesto que decía: «¿Ves? Es tan dramática como te dije». Y luego la comisura de sus labios exquisitamente pintados se curvó en una débil sonrisa cómplice. Esa sonrisa era para él. Era un secreto compartido, una confirmación de su narrativa. Leonor,
la esposa frágil y emocionalmente inestable, finalmente cediendo bajo la presión. Isabel era el futuro, elegante, sencilla y apoyando a su hombre. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino vertiginoso de ese futuro. Él había conocido a Isabel en una inauguración de galería. «Soy curadora», había dicho, con un ojo para el arte disruptivo. También era una fuerza de la naturaleza, con ojos color whisky y una risa que podía desarmar a una junta hostil. Ella lo veía no como un esposo o un futuro padre, sino como Damián Serrano, el titán. No quería suavizar sus aristas, quería afilarlas. La aventura había comenzado como un escape embriagador y rápidamente se había convertido en una adicción. Contarle a Leonor había sido lo más difícil que había hecho en su vida. Recordaba la expresión de su rostro, no de furia ardiente, sino de una profunda y devastadora decepción. Ella se había quedado tan quieta, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre hinchado. «Entiendo», había susurrado su voz, vacía. «¿Y el niño?» «El niño tendrá provisiones, Leonor. Tú tendrás provisiones, generosamente». «Provisiones», repitió ella, las palabras con un sabor a ceniza, como un activo a gestionar. Desde ese momento, la mujer que él creía conocer, la bibliotecaria amable y compasiva con la que se había casado, la mujer que organizaba galas benéficas y le leía poesía en la cama, había sido reemplazada por una determinación tranquila y férrea que él nunca había visto. Contrató a Roberto Salas, un perro de presa de los abogados de divorcios, y desafió el acuerdo prenupcial. Quería la mitad, no para ella, afirmaba, sino para el niño, para asegurar su legado. La voz de la jueza Toledo cortó los pensamientos de Damián, devolviéndolo al humillante presente. Dadas las circunstancias inusuales y la posibilidad de que su esposa sea una persona desaparecida, no tengo más remedio que posponer esta audiencia. Sin embargo, permítame ser clara. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándolo en su silla. Si se descubre que esto es una artimaña, una manipulación del tiempo y los recursos de este tribunal, las consecuencias para la parte responsable serán graves. La acusación tácita de que él podría estar detrás de ello flotó en el aire. Los medios, que ya merodeaban como buitres, se darían un festín. El tribunal aplaza la sesión por 2 semanas, declaró, golpeando el mazo con una solemnidad que resonó en la sala en silencio. Mientras la jueza se retiraba, el abogado principal de Damián, Marcos Bravo, se inclinó. «Esto es malo, Damián. Esto es una pesadilla de relaciones públicas». «Encuéntrala, Marcos», siseó Damián, su voz baja y tensa. «No me importa lo que cueste. Esto ya no es un juego». Se puso de pie, abotonándose la chaqueta, con una máscara de fría compostura firmemente en su lugar. Se dio la vuelta para irse, su mirada recorriendo la galería. Isabel ya estaba de pie, su expresión, ahora, de preocupación perfectamente calibrada. Ella gesticuló con los labios. «¿Estás bien?» Pero los ojos de Damián estaban fijos en la silla vacía en la mesa de la parte demandante. La irritación que había sentido antes, ahora estaba siendo desplazada por un sentimiento diferente, algo frío e inquietante que se le revolvía en el estómago. Leonor no era dramática, era precisa, metódica. Fuera lo que fuese, no era una simple artimaña, era un movimiento en un juego que él ni siquiera sabía que estaban jugando.
Y mientras salía del juzgado hacia un mar de cámaras que parpadeaban y preguntas a gritos, la imagen de la sonrisa de Isabel quedó grabada en su mente. Era la sonrisa de un ganador. Pero la inquietante sensación en su estómago le decía que el juego estaba lejos de terminar. ¿Crees que Damián está subestimando la verdadera capacidad de Leonor? ¿Qué papel crees que Isabel jugó realmente en esta desaparición? Deja tus comentarios y predicciones. Las primeras 24 horas fueron un torbellino de gestión de crisis calculada. El equipo de relaciones públicas de Damián emitió un comunicado expresando una profunda y sentida preocupación por el bienestar de Leonor. Él se esforzó en cooperar con la Policía Nacional, concediendo una entrevista en la que pintó un cuadro de una relación amorosa, aunque tensa, y una esposa que había estado bajo una inmensa angustia emocional. Isabel era su sombra, una presencia constante y tranquilizadora. Le hacía café, su mano descansaba en su hombro mientras él atendía llamadas. «Aparecerá, cariño», murmuraba. «Probablemente se ha registrado en un balneario en los Pirineos, acumulando gastos con tu Amex para fastidiarte». Era plausible. Era la historia que él quería creer. Pero el nudo frío en su estómago solo se apretaba. El punto de quiebre llegó cuando fue al apartamento de Leonor. Después de la separación, ella se había negado a quedarse en su cavernoso ático de la Castellana, al que ella había llamado una jaula dorada. Había elegido un modesto y elegante piso en el barrio de Malasaña, uno que había pagado ella misma, con una pequeña herencia. Él no había estado allí en meses. Entró con una llave que no se había dado cuenta de que aún tenía. El aroma de ella lo golpeó primero, una mezcla tenue y limpia de lavanda y libros antiguos. El apartamento estaba impecable, demasiado impecable. Ni un cojín fuera de lugar, ni una taza en el fregadero. Un libro a medio terminar yacía en la mesita de noche, un marcapáginas de seda marcando la página. Su armario estaba lleno. Su pasaporte estaba en el cajón del escritorio. Su portátil estaba sobre el escritorio, cerrado. No había señales de lucha. No había señales de una partida apresurada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Entonces lo vio. En el mostrador de la cocina, junto a un jarrón de peonías ligeramente marchitas, estaba su frasco de vitaminas prenatales. La tapa estaba quitada. Una única pastilla blanca yacía a su lado, como si ella hubiera estado a punto de tomarla y simplemente la hubieran interrumpido. Un escalofrío, crudo y aterrador, lo recorrió. Leonor vivía según un horario. Su embarazo la había vuelto aún más meticulosa. Nunca, jamás olvidaría sus vitaminas. No las omitiría por un día de spa. No las omitiría por nada. Esto no era un juego. Algo estaba mal. Terriblemente mal. Llamó al inspector Héctor Robles, el encargado del caso, con la voz tensa. Ella no habría dejado esto. No habría dejado su pasaporte. Esto no es propio de ella. La voz cansada de Robles al otro lado era evasiva. Estamos explorando todas las posibilidades, señor Serrano. La siguiente llamada de Damián fue a Clara Fuentes, la mejor amiga de Leonor desde la universidad. Clara era una periodista de investigación de lengua afilada que siempre lo había visto con una sospecha apenas velada. ¿Dónde está ella, Damián? La voz de Clara era hielo. Sin preámbulos, sin cumplidos. Si lo supiera, no te estaría llamando, espetó él. Su propio miedo lo hacía ponerse a la defensiva. ¿Te dijo algo? ¿Mencionó un plan? ¿Un lugar al que quería ir? Hubo una risa amarga al otro lado de la línea. ¿Un plan? Su único plan
era enfrentarte en los tribunales y conseguir lo que ella y su bebé merecían. Ella no te tenía miedo, Damián. Estaba decepcionada, pero no iba a huir. La única persona a la que ella realmente le tenía miedo no eras tú. ¿Qué significa eso? Significa que estoy mirando a la mujer que más tiene que ganar con la desaparición de Leonor, dijo Clara, su voz bajando a un susurro cómplice. La que tiene esa sonrisa de suficiencia en todas las fotos de los paparazzi. ¿Cómo está disfrutando Isabel de la atención? Esto no tiene nada que ver con Isabel, dijo Damián, un poco demasiado rápido. ¿No?, replicó Clara. Un divorcio discreto y simple es una cosa, pero una esposa embarazada desaparecida, eso te convierte en una figura trágica y afligida, y a ella la convierte en el apoyo incondicional. Es la narrativa perfecta para una trepadora social. Necesitas abrir los ojos. Eres un peón en el juego de otra persona. La llamada terminó, dejando a Damián de pie en el apartamento silencioso y con olor a lavanda, la acusación flotando en el aire. Quería descartarlo como el divague paranoico de una amiga hostil, pero Clara había sembrado una semilla de duda. Pensó en las últimas semanas, las constantes tranquilizaciones de Isabel, sus sutiles indirectas sobre la inestabilidad de Leonor, su perfecta coartada para la noche en que Leonor desapareció, una gala benéfica donde había sido fotografiada con una docena de concejales. Era casi demasiado perfecto. El frenesí mediático era ahora un infierno rugiente. La narrativa había cambiado. Él ya no era el esposo preocupado. Era el principal sospechoso. El imperio de secretos de Serrano. Un tabloide gritaba: «La amante en la sombra». Otro clamaba, acompañado de una foto de Isabel con una elegancia fría a su lado. El precio de las acciones de su empresa se desplomó. Un trato crucial con inversores japoneses se puso en espera. El mundo que había construido con brutal eficiencia comenzaba a fracturarse. Estaba perdiendo el control, y Damián Serrano era un hombre que nunca estaba fuera de control. Los días se convirtieron en una semana. La policía no tenía nada. Los investigadores privados que había contratado no tenían nada. Leonor había desaparecido de la faz de la tierra. La ciudad, que una vez se había sentido como su reino, ahora se sentía como una prisión. Cada mirada de un extraño, un juicio. Estaba en la oficina de su casa, un santuario con paredes de cristal, con vistas al Parque del Retiro, cuando su asistente lo llamó. «Señor, un mensajero acaba de entregarle una carta. Es de los despachos de Salas, Bell y Asociados». El corazón de Damián martilleó contra sus costillas. Salas, el abogado de Leonor. Esto era todo. Una nota de rescate, una lista de demandas. Algo, cualquier cosa, tráela, ordenó. El sobre era grueso, de color crema y formal. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaron ligeramente al abrirlo con un abrecartas de plata. Dentro había 2 documentos. El primero era un seco escrito legal. Una moción de desestimación. Leonor retiraba formalmente su petición de divorcio y su reclamo sobre cualquier parte de Serrano Industries. Ella se iba sin nada. Damián miró el documento, su mente desconcertada. No tenía sentido. ¿Por qué lucharía tanto solo para rendirse por completo? ¿Por qué renunciaría a la ventaja que tenía? Debajo del documento legal había un segundo trozo de papel más pequeño. Era el mismo papel de color crema, doblado por la mitad. Estaba dirigido a él con la letra elegante y familiar de Leonor. Lo desdobló. El mensaje era solo una frase, pero al leer las palabras,
El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies, y todo el misterio de su desaparición fue reemplazado por uno nuevo, mucho más aterrador. La nota decía: celo de Arturo Vargas. Perdóname por lo que tengo que hacer. Arturo Vargas. Un nombre que no había oído ni pronunciado en 15 años. Un nombre enterrado tan profundamente en los cimientos de su imperio que se había convencido a sí mismo de que ya no existía. Un fantasma. Leonor no podía saberlo. Era imposible. Miró de la nota a la ventana, a la extensa ciudad que llevaba su nombre. El reflejo que lo miraba era un extraño, un hombre pálido y atormentado. Las palabras de Clara resonaron en sus oídos. Eres un peón en el juego de otra persona. Se había equivocado tanto. Esto no era sobre el divorcio, no era sobre el bebé, ni el dinero, ni siquiera la aventura. Era sobre un fantasma. Y Leonor no había huido de él. Había huido para protegerlo o para exponerlo. No sabía qué era peor. ¿Crees que el secreto de Damián está realmente conectado con Isabel? Leonor está tratando de protegerlo o exponerlo. Deja tus comentarios y pronósticos. Arturo Vargas no era un fantasma. Era una nota a pie de página borrada intencionadamente de la historia oficial de Serrano Industries. Hace 15 años, Damián había sido un joven y voraz emprendedor con más ambición que capital. Arturo Vargas era un brillante pero comercialmente ingenuo ingeniero de software que había desarrollado un algoritmo logístico revolucionario. Era la clave, el motor mismo que más tarde impulsaría la red de envíos globales de Damián. Arturo tenía el genio. Damián tenía la visión y la crueldad. Fueron socios brevemente. Un acuerdo de apretón de manos. Un sueño compartido, esbozado en servilletas de cóctel. Pero Damián había encontrado una laguna en su acuerdo informal. Había asegurado financiación, creado una sociedad instrumental y patentado legalmente el algoritmo a su propio nombre, excluyendo a Arturo por completo. Arturo había amenazado con demandar, pero era un desarrollador, no un luchador. Carecía de los recursos y el estómago para una guerra legal prolongada contra la máquina que Damián estaba construyendo. Había aceptado un mísero acuerdo, dinero para callar en realidad, y se había desvanecido en la oscuridad. Damián había oído años después que Arturo había muerto de un ataque al corazón, un hombre roto y amargado. La culpa había sido una pequeña y manejable piedra en su zapato, fácilmente ignorada mientras avanzaba por el escenario mundial. Ahora esa piedra era una roca que le aplastaba el pecho. Celo de Arturo Vargas. ¿Cómo? ¿Cómo podría Leonor, su amable y literata Leonor, haber desenterrado un secreto enterrado durante una década y media? Su mente, entrenada para ver patrones en los datos de mercado y las estructuras corporativas, comenzó a acelerarse, buscando desesperadamente una conexión. Sacó el archivo del equipo de seguridad sobre Leonor, sus amigos, su familia, sus obras de caridad favoritas, su historial de búsqueda en línea del último año. Nada. Todo eran libros, arte, filantropía y, más recientemente, obstetricia y muebles de bebé. Luego sacó el archivo de Isabel. La había investigado, por supuesto, cuando las cosas se pusieron serias. Isabel Fuentes, nacida en Madrid. Título de Historia del Arte por la Complutense. Una estrella en ascenso en la despiadada escena artística madrileña, sin antecedentes penales, sin conexiones sospechosas. Sus finanzas estaban limpias, venía de medios modestos.
un hecho que usaba a su favor, presentándose como una mujer hecha a sí misma. Era parte de su encanto. Fuentes. El nombre le gritó desde la página. ¿Cómo se le había pasado? Era un apellido bastante común, una coincidencia. Tenía que serlo. Empezó a indagar más a fondo, yendo más allá de la somera comprobación de antecedentes de su equipo de seguridad, utilizando sus propios y formidables recursos. Le pagó a un investigador privado, un hombre conocido por su discreción y su habilidad para desenterrar esqueletos, una suma exorbitante para hacer una inmersión profunda y reconstruir toda la vida de Isabel. Mientras esperaba, la carta de Leonor lo cambió todo. La policía, informada de la retirada de su petición de divorcio, comenzó a inclinarse por la teoría de que ella se había marchado voluntariamente. La narrativa mediática volvió a cambiar. Ya no era una víctima. Era una mujer voluble e inestable que había arrastrado el nombre de un titán por el fango antes de fugarse. El precio de las acciones de Damián comenzó a subir de nuevo. Los inversores japoneses pidieron una nueva reunión. La crisis estaba desapareciendo. Increíblemente, Isabel estaba eufórica. «Te lo dije, cariño», ronroneó acurrucándose junto a él en el sofá de su ático. «Solo estaba tratando de hacerte daño. Ahora que ha mostrado sus verdaderos colores, se acabó. Por fin podemos seguir adelante. Podemos estar juntos de verdad». Pero Damián no podía seguir adelante. Estaba atormentado. Miró a Isabel, a su rostro perfecto y su sonrisa triunfante, y por primera vez no vio a una amante. Vio una colección de puntos de datos que aún no podía conectar. El informe del investigador llegó 3 días después, en un archivo digital discreto. Damián lo abrió en plena noche, con las luces de la ciudad parpadeando abajo como una audiencia silenciosa e indiferente. Las primeras páginas confirmaban la historia oficial. Yale, las galerías, el ascenso en la escala social. Pero luego llegaron los registros sellados que el investigador había abierto. Registros juveniles, documentos judiciales de familia. Isabel Fuentes había nacido como Isabel Băncescu. Su padre, un inmigrante rumano, había cambiado el apellido familiar a Fuentes cuando ella tenía 10 años, con la esperanza de sonar más español. Su primer nombre no era Arturo, era Mihai. Damián sintió una oleada de alivio tan intensa que lo mareó. Era una coincidencia estúpida y paranoica. Pero siguió leyendo. Mihai Băncescu había sido un hombre brillante, pero problemático. Había muerto cuando Isabel tenía 19 años. La causa de la muerte en el certificado era un infarto masivo. Pero el investigador había profundizado, encontrando antiguos informes policiales de la época. Se había entrevistado a amigos de Mihai. Todos habían dicho lo mismo. No solo había tenido un ataque al corazón, había muerto de un corazón roto. Había perdido el trabajo de su vida, robado por un socio que lo había traicionado. Se había obsesionado, pasando sus últimos años tratando de probar el robo. El nombre del socio no se mencionaba en el informe policial. El investigador había seguido investigando. Había encontrado los antiguos expedientes académicos de Mihai, sus efectos personales vendidos en una venta de bienes. Y allí, en una caja de papeles viejos, había una fotografía. 2 jóvenes, apenas veinteañeros, sonriendo, sosteniendo una servilleta con garabatos frenéticos. Uno era un hombre demacrado e intenso, con ojos oscuros y ardientes. Mihai Băncescu. El otro era una versión más joven y hambrienta de sí mismo, y el nombre garabateado al pie de la servilleta junto a su propia firma
no era Mihai. Era el nombre españolizado que su socio había insistido en usar para su empresa, porque sonaba más sólido, más digno de confianza. Arturo Vargas. La habitación se inclinó. El aire le abandonó los pulmones. Cada momento con Isabel durante los últimos 6 meses se reprodujo en su mente, pero ahora bajo una luz nueva y horrible. Sus reuniones clandestinas en la galería, su fascinación por su negocio, sus elogios a su instinto asesino, su sutil envenenamiento de su mente contra Leonor. No había sido un romance, había sido una infiltración. Esto no era una aventura amorosa, era un asedio. Su plan. Se dio cuenta con una claridad nauseabunda. Había sido diabólico en su paciencia. Se había abierto camino en su vida, con la intención de convertirse en la próxima Xiomara Serrano. Pero eso era solo el principio. Lo había empujado a divorciarse de Leonor, sabiendo que sería desordenado. Su objetivo era provocar una batalla judicial pública y brutal. En la fase de descubrimiento de un divorcio contencioso que involucraba la mitad de su empresa, toda su historia empresarial sería desvelada. Cada documento, cada correo electrónico, cada secreto enterrado estaría sujeto a una citación. Y ella habría estado allí, guiando a los abogados de Leonor, filtrando información a su amiga Clara Fuentes, asegurándose de que el nombre de Arturo Vargas finalmente saliera a la luz. No iba a quedarse solo con su dinero. Iba a desmantelar su legado pieza por pieza, exponiéndolo como un fraude y un ladrón de la manera más pública imaginable. Heredaría un reino arruinado construido sobre la tumba de su padre, pero había cometido un error de cálculo fundamental. Había subestimado a Leonor. La había visto como Damián la había visto, una esposa trofeo amable y pasiva. No había visto la inteligencia tranquila, la mente aguda y observadora. Detrás de la sonrisa recatada, Leonor debió haber visto algo. Un desliz de la lengua de Isabel, una fotografía antigua, un nombre mencionado de pasada. Debió haber iniciado su propia investigación silenciosa. Y ella, a diferencia de Damián en su arrogancia, había conectado los puntos. Descubrió la verdad, que la mujer por la que su esposo la estaba dejando era la hija vengativa del hombre que él había destruido. Su desaparición no fue un acto de miedo o rendición. Fue una retirada estratégica. Al desaparecer y retirar la demanda de divorcio, había desarmado a Isabel por completo. Le había quitado el arma, el caso judicial que Isabel había pasado años preparando. Lo había salvado de la ruina pública, pero la nota: perdóname por lo que tengo que hacer. Eso no era el mensaje de una mujer que había terminado. Era el mensaje de una mujer cuyo propio juego acababa de comenzar. Él se había centrado tanto en la amenaza de Isabel que no había considerado la de la mujer a la que más había agraviado. Estaba atrapado entre 2 reinas en una partida de ajedrez que ni siquiera sabía que estaba jugando, y acababa de recibir un jaque mate. ¿Te ha sorprendido la verdadera identidad de Isabel? Qué giro tan inesperado, ¿verdad? ¿Crees que Leonor sabía todo desde el principio? Comparte tus pensamientos y activa las notificaciones para no perderte el desenlace. La fría luz del amanecer que se colaba en el ático se sentía como un interrogatorio. Damián no había dormido. Había estado sentado en su silla de cuero de oficina, con el informe del investigador brillando tóxicamente en su monitor, mientras la ciudad que poseía pasaba de ser un manto de luces indiferentes al gris bullicio de la mañana. La ira volcánica inicial hacia Isabel
se había enfriado hasta convertirse en algo mucho más pesado. El peso nauseabundo de su propia estupidez colosal. Él, Damián Serrano, el hombre que podía anticipar los cambios del mercado y las adquisiciones hostiles mientras dormía, había sido la presa más fácil de todas, cegado por la vanidad y un rostro bonito. Pero eclipsando incluso esa vergüenza, había un asombro profundo y aterrador por Leonor. La mujer tranquila, a la que había desestimado como un accesorio intelectual decorativo de su vida, había demostrado ser una gran maestra de un juego del que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando. Ella había visto el tablero, anticipado el jaque mate y sacrificado a su reina para salvar a un rey inútil. Necesitaba ver a Isabel, no solo para desterrarla, sino para entender. Necesitaba mirar a los ojos de la arquitecta de esta ruina y ver el plan reflejado allí. La encontró exactamente donde esperaba. En la suite principal, un reino de sábanas de seda, vestidores del tamaño de estudios y vistas panorámicas del Parque del Retiro. Ella estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, sosteniendo un río de diamantes en su garganta, un collar de su bóveda privada. Admiraba la forma en que las piedras captaban la luz de la mañana. Su reflejo un retrato de ambición triunfante. «Buenos días, cariño», dijo. Su voz un ronroneo satisfecho al ver su reflejo unirse al suyo. «Estaba pensando que esto sería perfecto para la gala de la Filarmónica la semana que viene. Una pieza que marque la diferencia, ¿no crees? Para mostrar a todos que somos sólidos, inquebrantables». La palabra quedó en el aire. Una amarga ironía. Él caminó más adentro de la habitación, sus pasos silenciosos sobre la lujosa alfombra. «Quítatelo, Isabel». Su voz era algo muerto, desprovista de la pasión a la que ella estaba acostumbrada, desprovista de ira, desprovista de todo. Era la calma del abismo. Su sonrisa radiante vaciló, reemplazada por un destello de confusión. «¿Qué pasa, Damián? Te ves fatal». Se apartó del espejo y se deslizó hacia él, con la mano extendida en ese gesto practicado de preocupación que ahora parecía una parodia. «Dije», repitió, clavando sus ojos en los de ella. «Quítatelo». Lentamente, su mano fue al broche, sus dedos perfectamente manicurados torpes por un momento. Dejó el collar sobre la bandeja forrada de terciopelo de su joyero, como si fuera una serpiente muerta. «¿Pasó algo?», preguntó, su voz un poco demasiado aguda. «¿Es por Leonor? ¿La encontraron?». «En cierto modo», dijo, su mirada recorriendo la opulenta habitación que ella tan confiadamente había reclamado como propia. «Anoche estuve leyendo un poco de historia corporativa fascinante sobre un brillante ingeniero de software inmigrante llamado Mihai Vancescu. Sucedió lo que él había estado esperando ver. No fue un jadeo, no fue un grito, fue una cesación de todo. El color se le fue del rostro, dejando sus exquisitos rasgos como una máscara de porcelana. Por un segundo desprotegido, vio puro terror primario en sus ojos color whisky, la mirada de una saboteadora atrapada con la bomba en sus manos. Pero ella era una profesional. El terror fue instantáneamente suprimido, enterrado bajo una capa de fría confusión. «Lo siento», dijo, su voz frágil. «No tengo idea de quién es». «Oh, creo que sí», Damián continuó, su tono implacablemente tranquilo. Él era el depredador ahora, lentamente acechándola. Encontró el nombre un poco difícil para los paladares americanos, así que lo cambió a algo más sólido, más digno de confianza. Prefirió llamarse Arturo Vargas.
El nombre cayó entre ellos con la fuerza de un golpe físico. Isabel se estremeció. Él vio el parpadeo de su pulso en la delicada piel de su garganta. Un pájaro frenético y atrapado. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Él tuvo una hija. Damián siguió, su voz un redoble silencioso de fatalidad. Una hija inteligente, paciente, hermosa. Una hija que vio a su padre desvanecerse de lo que ella llamó un corazón roto. Una hija que decidió dedicar toda su vida adulta a un único y elegante propósito: vengarlo. Ella encontraría al hombre al que consideraba responsable. Lo estudiaría, aprendería sus debilidades, su ego, sus apetitos, se infiltraría en su vida, se convertiría en su confidente, su amante. Lo empujaría a divorciarse de su tranquila y modesta esposa, sabiendo que la batalla judicial sería un baño de sangre. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y en ese baño de sangre, durante el descubrimiento, todos los viejos secretos saldrían a la luz. La verdad sobre su padre. La verdad sobre la fundación de la empresa. No solo se quedaría con su dinero. Le destriparía su legado. Salaría la tierra donde su nombre una vez estuvo y se pararía sobre las ruinas. Finalmente vindicada. Dejó que el silencio se extendiera, observando el colapso. Es un plan brillante, de verdad, una obra maestra de venganza a largo plazo. El único problema es que subestimó a la esposa, la bibliotecaria tranquila y amable. Nunca imaginó que la esposa sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de todo por sí misma. Y con un solo movimiento, desapareciendo y retirando la demanda, se llevó todo el juego del tablero. La máscara había desaparecido. La confusión, la negación, todo se derritió, revelando la furia dura y escalofriante que había debajo. El rostro de Isabel se transformó. Su belleza se agudizó hasta convertirse en algo peligroso. «Así que lo sabes», dijo, su voz un siseo bajo y venenoso. Y yo que pensaba que era solo un tonto arrogante y egocéntrico. Supongo que hay un cerebro ahí, después de todo, enterrado bajo tanto ego. ¿Dónde está ella, Isabel? ¿Qué le hiciste?, exigió él, un destello de su antiguo fuego regresando. Ella soltó una risa áspera y fea, desprovista de cualquier humor. ¿Crees que la tengo encerrada en un sótano en algún lugar? Has visto demasiadas películas, Damián. Ese no es mi estilo. Yo no me ensucio las manos. No, tu preciosa Leonor fue simplemente más inteligente de lo que le di crédito. Ella vio la tormenta que estaba a punto de desatar y huyó. Eligió el exilio en lugar de la aniquilación. Tú la ahuyentaste, dijo Damián, las palabras cargadas de su propia culpa asfixiante. Te hice un favor, espetó ella, su compostura finalmente haciéndose añicos en 1000 pedazos de rabia contenida. Ella era un lastre para ti, una reliquia del hombre que solías ser. Yo era tu futuro. Y sí, iba a tomar lo que le debían a mi padre, lo que le robaste. Su voz se elevó, llena del dolor de una joven de 19 años que lo había perdido todo. Construiste todo este reino con su genio, y lo dejaste morir sin nada más que recortes de periódico y promesas rotas. Le ofrecí un acuerdo, respondió débilmente, sabiendo lo hueco que sonaba. Le ofreciste calderilla y una orden de silencio, gritó ella, con el rostro contorsionado. Le pagaste para que desapareciera, para que no tuvieras que ver el fantasma de tu propio pecado. Lo destruiste, y yo te iba a destruir a ti. Estuve así de cerca. Sostuvo sus dedos, a un pelo de distancia. Todo su cuerpo temblaba con la fuerza de su odio. Finalmente lo vio todo.
la herida cruda y supurante que había motivado toda su existencia. Él había creado a este monstruo. Su codicia había sido la semilla, y su dolor había sido el suelo. «Fuera», dijo. Su voz una orden baja, las únicas 2 palabras que le quedaban. «Con gusto», se burló ella, su rabia enfriándose de nuevo en un desdén escalofriante. Levantó el collar de diamantes de la bandeja y lo arrojó sobre la cama. Cayó sobre el edredón de seda con un suave y obsceno golpe. Pero no creas ni por un segundo que esto ha terminado. Puede que hayas esquivado el tribunal de divorcio, pero la verdad no desaparece solo porque tu esposa lo haga. Está ahí fuera. Tiene un nombre. Y un día, cuando menos lo esperes, te encontrará. Se dio la vuelta y salió de la habitación, con la espalda recta como una tabla, una reina abdicando un trono que nunca había ganado realmente. El sonido de la pesada puerta principal, cerrándose, resonó por el ático como un disparo. La puntuación final, al final de su vida, tal como la conocía. Damián estaba solo. La confrontación no había traído victoria ni alivio, solo la cruda, escalofriante e innegable verdad de su propio carácter. Había construido su vida sobre un pecado, y las consecuencias ahora se desarrollaban de maneras que él nunca podría haber imaginado. Isabel no era la enfermedad, era solo un síntoma. Caminó de regreso a su oficina, con las piernas inestables. La nota de Leonor seguía en su escritorio. La elegante letra, un marcado contraste con la fealdad que acababa de ocurrir. «Perdóname por lo que tengo que hacer». Finalmente comprendió la aplastante carga de esas palabras. Ella no solo lo estaba protegiendo de la emboscada legal de Isabel, le estaba dando una elección, una última y terrible oportunidad de redención. Podía dejar que esta crisis pasara, dejar que el mundo siguiera creyendo que Leonor era simplemente inestable. Enterrar el secreto de Arturo Vargas aún más profundo y seguir viviendo su vida dorada como una mentira. O podía enfrentarse al fantasma él mismo. Podía hacer lo que debería haber hecho hace 15 años. Sabía dónde estaba Leonor, no su ubicación física. Eso era irrelevante. Sabía su ubicación moral. Ella estaba al otro lado de un abismo que él había creado, esperando ver qué hombre elegiría ser. El que lo tomó todo, o el que era capaz de dar algo a cambio. El hombre que merecía ser el padre de su hijo. Su mano tembló al tomar el teléfono. Marcó el número del único hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos más profundos. «Marcos», dijo. Cuando su abogado contestó, su voz firme, resuelta, el sonido de un hombre que no tenía nada que perder. «Cancele la reunión con los inversores japoneses. Tenemos algo más importante que hacer. Quiero que encuentre cada documento, cada archivo, cada pedazo de papel que tengamos relacionado con la fundación de esta empresa. Todo sobre Arturo Vargas». Hubo un silencio atónito y prolongado al otro lado de la línea. «Damián, ¿qué estás haciendo?», Marcos finalmente preguntó, su voz tensa por la incredulidad. «Esa puerta está con triple cerrojo por una razón. Abrirla ahora no es solo un suicidio corporativo, es vaporizar las cenizas». «Lo sé», Damián dijo, su mirada fija en su propio reflejo atormentado en el cristal. El reluciente reino de Madrid se extendía detrás, como una hermosa y elaborada tumba. A veces hay que quemarlo todo para construir algo real. ¿Crees que Damián podrá reparar el daño que causó? ¿Su confesión pública será el camino hacia la redención? Deja tus comentarios y predicciones.
El eco de la puerta del ático al cerrarse fue el pistoletazo de salida para una carrera que Damián había evitado durante 15 años. La furia y la vergüenza se habían consumido, dejando atrás la ceniza fría y clara de la realidad. Estaba solo en el cavernoso salón. Las luces de la ciudad, un brillante y burlón testamento de un imperio construido sobre cimientos podridos. La enfermedad no era la venganza de Isabel, era su propio pecado original. La nota de Leonor yacía en el escritorio donde la había dejado. «Perdóname por lo que tengo que hacer». Finalmente comprendió el peso aplastante de esas palabras. Ella no solo lo había salvado de la emboscada legal de Isabel, le había entregado el martillo del arquitecto, dándole la opción de reforzar la fachada de su vida o derribar toda la estructura corrupta. Ella no solo lo estaba salvando, lo estaba desafiándolo a ser el hombre con el que ella creía haberse casado, el hombre que su hijo merecía como padre. Durante una hora larga y agonizante, luchó con los fantasmas de su pasado y el aterrador espectro de su futuro. Los instintos que lo habían convertido en multimillonario le gritaban: «Entiérralo, paga a Isabel, crea una nueva narrativa, usa tu poder». El poder había sido su escudo, su espada, su religión. Dejarlo voluntariamente se sentía como una muerte propia. Vio los rostros de los miembros de su junta, las sonrisas burlonas de sus rivales, la decepción de los inversores que habían apostado por su despiadada marca de éxito. Perder su respeto se sentía como perder oxígeno. Pero luego vio el rostro de Arturo Vargas de la fotografía, demacrado, intenso, lleno de un genio que él había saqueado. Y vio a Leonor, su mano descansando sobre su estómago, su tranquila decepción. Un juicio mucho más condenatorio que el de cualquier tribunal. Él había gestionado activos, gestionado riesgos, gestionado personas, pero había fracasado catastróficamente en gestionar su propia alma, su decisión. Cuando llegó no fue un rayo de claridad moral, sino una rendición tranquila y sombría. Tomó el teléfono y llamó al único hombre que lo había ayudado a construir y proteger la mentira durante más de una década. Marcos Bravo llegó en una hora, con su maletín lleno de contraestrategias y planes de control de daños. Encontró a Damián no en su oficina, sino de pie frente a las ventanas de suelo a techo, con un aspecto menos de rey y más de hombre al borde del precipicio. «Ya he redactado una declaración», comenzó Marcos. «Todo negocios. Pintaremos a Leonor como trágicamente inestable, pero finalmente arrepentida. Podemos solicitar una curaduría, proteger sus activos de cualquier futuro episodio». Damián se apartó de la ventana. No, Marcos. Esto es un regalo. Ella se fue. Necesitamos asegurar esto antes de que cambie de opinión. No lo hará, dijo Damián en voz baja. Esto nunca fue por el dinero. Caminó hacia el bar, sirvió 2 whiskies y le entregó uno a su abogado. Marcos, te voy a contar una historia y no vas a intentar arreglarla. Solo vas a escuchar. Lo expuso todo. Arturo Vargas, la servilleta, la patente, el mísero acuerdo, la verdadera identidad de Isabel, el descubrimiento de Leonor. Habló durante casi 30 minutos, su voz un monótono confesional. Marcos escuchó, su rostro transformándose lentamente de la confianza brusca al horror, con la boca abierta. El whisky en su mano permaneció intacto. Suicidio corporativo. Marcos finalmente susurró cuando Damián terminó.
No era una advertencia esta vez, sino un diagnóstico. Damián, este será el fin de Serrano Industries, tal como la conocemos. Las demandas por sí solas. No estamos hablando solo del patrimonio de Vargas. Cada competidor al que hayas aplastado usará esto como palanca. Cada contrato estará bajo revisión. Serás radioactivo. Lo sé, dijo Damián. Hay otras maneras, insistió Marcos, su mente legal acelerada. Encontramos a Isabel. La hacemos firmar el acuerdo de confidencialidad del siglo. Creamos un fideicomiso para ella de forma anónima. Enterramos esto tan profundo que nadie lo encontrará jamás. Todavía podemos controlar esto. Control. Damián saboreó la palabra. Era la base de toda su vida. Mira a dónde me llevó el control, Marcos. Me convirtió en un blanco para una mujer consumida por el odio y en un extraño para la mujer que llevaba a mi hijo. He terminado con el control. Quiero la verdad. La palabra sonó extraña en su propia lengua. Las siguientes 2 semanas fueron una demolición controlada. La junta directiva fue convocada para una reunión de emergencia. Damián entró en la sala y no vio colegas, sino depredadores que olían la sangre. Antes de que pudieran deponerlo, anunció su plan. El pandemonio estalló. Gritos de traición, locura e negligencia fiduciaria resonaron en las paredes de Caoba. Él se mantuvo firme, capeando la tormenta, sintiéndose extrañamente ajeno a su furia. Era el sonido de un mundo al que ya no pertenecía. Trabajó con un nuevo equipo legal, uno especializado en ética y restauración, no en guerra corporativa. Su tarea no era ocultar su historia, sino excavarla meticulosamente. Pasó horas encerrado, examinando documentos amarillentos, archivos digitales y correos electrónicos antiguos. Encontró la solicitud original de patente, su propia firma arrogante al pie. Encontró la transferencia bancaria del acuerdo de Arturo, una cantidad tan insultante que le produjo náuseas. Cada documento era un clavo en el ataúd del hombre que solía ser. El día de la conferencia de prensa llegó gris y con llovizna. Estaba detrás del escenario, observando cómo la sala se llenaba de los tiburones de los medios. Sintió un temblor de puro terror. El viejo Damián habría salido con una armadura de desafío. El nuevo se sentía despojado. Su única protección, la verdad fea y sin adornos. Caminó hacia el podio. 1000 cámaras destellaron. Una constelación cegadora de juicio. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz tranquila pero clara. Buenos días. No estoy aquí hoy para hablar de precios de acciones o ganancias trimestrales. Estoy aquí para corregir el registro, no solo de las últimas semanas, sino de los últimos 15 años. Les contó todo. No se guardó nada. Pintó un retrato de un joven cuya ambición se había convertido en avaricia. Pronunció el nombre de Arturo Vargas con una reverencia que dejó a la sala en silencio. Confesó en términos crudos y simples que la base de su empresa era un robo. El legado de un hombre no son los edificios que llevan su nombre, dijo Damián, su voz quebrándose por primera vez, sino las vidas que toca. Destruí un legado para construir el mío propio. Hoy, eso se detiene. Anunció la disolución de su control personal sobre Serrano Industries y la creación de la Fundación Arturo Vargas para la Innovación Ética, dotada con la mayor parte de su fortuna personal. Cedió la patente central, el motor de su riqueza, a la Fundación para Uso Público. En efecto, estaba regalando su reino. No esperó preguntas, simplemente dijo, «Gracias», y se bajó del escenario, dejando un incendio a su paso. Su siguiente acto de penitencia fue el más personal.
Fue a ver a Isabel. No llamó. Fue a su elegante loft en el barrio de Salamanca, un espacio curado a la perfección, como había sido su vida. Ella abrió la puerta, su rostro una máscara de cautelosa rebeldía. «¿Qué quieres?», preguntó, bloqueando la entrada. «Hablar, no amenazar, no negociar, solo hablar». Ella lo dejó pasar. El loft estaba lleno de arte afilado, angular y confrontativo. Finalmente comprendió que era un reflejo de su propio mundo interior. No le ofreció dinero, le ofreció un propósito más allá de la venganza. Deslizó los estatutos de la Fundación Arturo Vargas sobre su pulcra mesa de centro de hormigón. «Escuché tu conferencia de prensa», dijo ella, su voz sin traicionar nada. «Fue toda una actuación». «No fue una actuación», respondió él. «Fue una confesión. Tu padre merecía un legado. No te pido perdón. No me lo he ganado, pero te ofrezco la oportunidad de ser la custodia de su nombre, de construir algo con él, de ayudar a jóvenes brillantes para que nunca terminen como él». La miró, su mirada directa y despojada de todo artificio. «Toda tu vida ha girado en torno a su final. Esta es una oportunidad para que sea sobre un nuevo comienzo. Para él y para ti». Ella se quedó mirando los documentos. Sus manos perfectamente manicuradas temblaban casi imperceptiblemente. Él vio la guerra en sus ojos, toda una vida de odio, luchando contra un destello de alivio imposible. «Lo pensaré», susurró. Y por primera vez no estaba oyendo a la hija vengativa, sino a la que estaba de luto. Damián se retiró. Renunció como CEO, se mudó del ático y tomó un pequeño apartamento anónimo en el centro. Los primeros meses fueron agonizantes. Su vida, que alguna vez fue una sinfonía de poder, ahora estaba en silencio. Ya no era Damián Serrano, el titán. Era un paria, una advertencia. Caminaba por las calles, y por primera vez nadie lo miraba dos veces. La libertad que creía querer se sentía como un vacío aplastante. Ansiaba la lucha, el trato, la victoria. Tuvo que luchar contra sus propios instintos todos los días, eligiendo esta existencia tranquila y vacía sobre el veneno adictivo de su antigua vida. Se mantuvo en contacto con Roberto Salas, pero sus conversaciones eran breves y formales. «¿Está bien ella?», Damián preguntaba. «Ella y el bebé gozan de buena salud», Salas respondía. Sin ubicaciones, sin detalles. Era la penitencia que había aceptado. Tenía que ganarse su lugar en la vida de ese niño, y sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. El otoño dio paso al invierno. La ciudad se enfrió. Aprendió a encontrar una extraña paz en el anonimato, en el ritmo simple de despertarse y ser solo un hombre. Leía libros, los tipos de libros que le gustaban a Leonor. Visitaba museos. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de una vida vivida sin la necesidad de conquistar. Una tarde, gris de diciembre, una semana antes de Navidad, un sobre de papel manila sin más detalles se deslizó por debajo de su puerta. Sin sello, sin dirección del remitente. Un mensajero. Su corazón martilleó contra sus costillas. Lo abrió. Dentro había una sola fotografía impresa en papel mate. Era una imagen de un bebé envuelto en una sencilla manta blanca, su diminuto rostro arrugado por el sueño. El bebé tenía un mechón de su propio cabello oscuro, pero la boca, un arco perfecto y sereno, era toda Leonor. Le dio la vuelta a la foto. La elegante y familiar letra de ella llenó su visión. No era una carta, eran solo 3 palabras. «Se llama Esperanza»,
Damián se arrodilló en el suelo de madera, con la fotografía en sus manos. Un sonido escapó de su garganta, un sollozo crudo y áspero que provenía de un lugar profundo, de 15 años de antigüedad. Fue el sonido de una presa rompiéndose. Lágrimas de vergüenza, de dolor, de una gratitud tan profunda que era dolorosa, corrieron por su rostro. No lo estaban perdonando. No lo estaban invitando a regresar. Le estaban dando algo mucho más precioso. Una razón. Miró de la foto del diminuto niño dormido a la ventana de su pequeño y sencillo apartamento. Había perdido un reino de cristal y acero, un imperio construido sobre una mentira. Y en su lugar, en esta única pequeña fotografía, le habían entregado el mundo entero. Un mundo construido sobre una sola palabra frágil y hermosa: esperanza. El juego había terminado, y al perder, finalmente había ganado. Al final, esta no fue solo una historia sobre una esposa desaparecida o un esposo infiel. Fue una historia sobre las mentiras sobre las que construimos nuestras vidas, y los pocos valientes que se atreven a decir la verdad. Leonor Serrano no fue una víctima. Fue una heroína que entendió que la verdadera fuerza no se trata de luchar, sino de saber cuándo retirarse para dejar que la verdad haga su trabajo. Damián perdió un imperio, pero encontró su alma. Es un poderoso recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni robar. Si esta historia de secretos, traición y redención final te conmovió, por favor, dale a me gusta a este video para mostrar tu apoyo. Compártelo con alguien a quien le gusten las historias con un giro que no esperará. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que demuestran que la verdad siempre es más cautivadora que la ficción. Haz clic en la campana para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.